Amigos y familias, pueblo del Señor, bienvenidos. Dios les bendiga. Gracias por escuchar, por conocer un poquito más de la palabra del Señor. Y nuestro propósito es bendecirlos. En el tiempo de esta pandemia, en el tiempo de este virus que ha azotado al mundo, en medio de todo esto, los bendigo en el nombre de Jesús. Bendigo la empresa, la banca, el comercio. Bendigo tu profesión. Médico, te bendigo. Enfermeras, paramédicos, bomberos, docentes, todos sean benditos, sean bendecidos en cada familia, en cada hogar, en cada necesidad que Dios ponga su mano. Qué bueno. Gracias por estar atentos a este estudio que hemos comenzado. Vamos con el tema número 3. En el tema número 3, hoy vamos a hablar, como lo dije el tema anterior, hablaremos sobre la familia de Judas. La familia de Judas, ¿cómo así? Pues en el capítulo 109 del libro de Salmos está profetizado. Y en este salmo, aquí hay una apelación al juez supremo. Una apelación al juez supremo. Este es un salmo que tiene que ver mucho, donde dice: oh Dios, no te quedes callado ante mi oración. Entonces, en este salmo, quiero que lo analicemos si Dios nos permite el tiempo. Dice así: pues labios mentirosos y malvados hablan mal de mí. Está hablando el Señor Jesús. Y es falso lo que de mí dicen. Sus expresiones de odio me rodean y me atacan sin motivo. Sus expresiones de odio me rodean y me atacan sin motivo. A cambio de mi amor me atacan, pero yo hago oración. En otra versión interesante, porque en otra versión dice: en pago de mi amor me han sido adversarios, mas yo oraba. Es decir, que el Señor siempre atacó con bien, nunca atacó con mal. Cuando le maldecían, no retornaba maldición, sino bendición. Verso 5. Estoy leyendo el Salmo 109, si lo quiere apuntar o está conmigo ahí con su Biblia. Me han pagado mal por bien, a cambio de mi amor me odian. Pon como juez suyo a un malvado y que lo acuse su propio abogado. Que lo declaren culpable en el juicio y lo condenen en su propia defensa. Que viva poco tiempo y que otro se apodere de sus bienes. En esta versión dice: sean sus días pocos y tome otro su oficio. Y luego dice en el versículo 9: sean sus hijos huérfanos y viuda su esposa. ¿De quién está hablando? De Judas. Dice: sus hijos queden huérfanos y viuda su esposa. Que sus hijos anden vagabundo pidiendo limosna y que los echen de las ruinas de su casa. En esta otra versión dice: andan sus hijos vagabundos, mendiguen y procuren su pan lejos de los desolados hogares que tendrán. ¡Qué maldición la que vino! Judas afectó a toda su generación. Dice en el versículo 11 que se lleve, que se lleve el prestamista todo lo que le pertenecía y que gente extraña lo arrebate el fruto de su trabajo. Que no haya quien tenga compasión de él ni de sus hijos, sean huérfanos. Que se acabe su descendencia y que se borre para siempre su apellido. Que se acuerde el Señor de la maldad de su padre y nunca borre el pecado de su madre. Aquí menciona de papá y de mamá. Toda una generación afectada. Nunca pensó en ser compasivo, porque nunca pensó sobre el pobre, lo vamos a ver. Nunca, dice, pensó ser compasivo a los pobres y humildes y afligidos, sino los que los persiguió hasta matarlos.
ya que prefirió la maldición, lo que lo maldigan, no quiso la bendición, pues nunca lo bendigan. Lo vuelvo a repetir, ya que prefirió la maldición, que lo maldigan, y no quiso bendición, pues nunca lo bendigan. Que lo cubra la maldición como un vestido, y que lo entre en el vientre y en los huesos, cual si fuere agua o aceite. Que lo cubra como un vestido y lo oprima como un cinto. Así pague el Señor a mis enemigos y a los que hablan de mí. ¡Qué tremendo! Oh Señor, dice aquí el verso 21, haz honor a tu nombre y trátame bien, sálvame por la bondad de tu amor. Es una plegaria tremenda, es algo profético que se estaba refiriendo al malvado Judas. Judas, sí. Dice que no tenga quien le haga misericordia. Y como él no hizo misericordia, pues tampoco Dios hará misericordia. Dice que amó la maldición y le vino, no quiso la bendición. Y la bendición se alejó de Judas. Oh, qué tremendo. Que la maldición entró como agua en sus entrañas y como aceite en sus huesos. Qué tremendo. Muy bien. Con este pasaje es interesante entonces que sigamos viendo qué fue lo que pasó. Ya con este pasaje entonces vamos a otros que nos van a ayudar mucho para ver el daño generacional, la iniquidad que entró en este hombre, afectó toda su generación, como ya lo vimos proféticamente. Aquí en este salmo vemos que tenía sus padres, que tenía hijos, que tenía esposa, pero todos fueron arrasados por una maldición generacional. Tremendo, es impactante esto que estamos viendo. Pues bien, ahora vamos a un versículo en el capítulo 2 del libro de Juan, y aquí quiero que sigamos viendo la vida de este hombre en su capítulo 2 y el versículo 24. Entonces escuchemos. Capítulo 2 y verso 24 dice: pero Jesús no se confiaba de ellos, porque él los conocía a todos. Mientras Jesús caminaba en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en él al ver las señales y los milagros que hacía. Pero Jesús no se confiaba de ellos porque él conocía a todos. Por supuesto, él tenía el don de ciencia, el don de la sabiduría, y conocía perfectamente la intención del corazón de cada uno de sus apóstoles, de sus discípulos. Así que no necesitaba de que nadie le dijera nada acerca de la gente, pues él mismo conocía el corazón del hombre. Entonces, la pregunta, ¿conocía el corazón de Judas? Sí, perfectamente. Muy bien. Ahora adelantemos un poquito al capítulo 6 del libro de Juan siempre, y vamos al versículo 64. Y vean lo que pasó aquí. Interesante. Capítulo 6 que estamos viendo, si lo está apuntando, pues mucho mejor. Entonces vamos al versículo 64. Dice: pero todavía hay algunos de ustedes, dice Jesús, que no creen. Es que Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a traicionar. Y añadió: por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde entonces muchos de los que habían seguido a Jesús lo dejaron y ya no andaban más con él. Jesús les preguntó a los 12 discípulos, ¿también ustedes quieren irse? Simón Pedro le contestó: Señor, ¿a quién podemos ir? Tus palabras son palabras de vida eterna. Nosotros ya hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Jesús les contestó: no los he elegido yo a ustedes 12. Sin embargo, uno de ustedes es un diablo. ¡Wow! ¿Cómo así? Los conocía a todos, pero aquí ya hay una palabra muy directa.
muy directa. Entonces, no los he elegido yo a ustedes 12, sin embargo, uno de ustedes es diablo. Pero aún, aquí vemos que Satanás sigue llenando el corazón de Judas. Al decir esto, Jesús hablaba de Judas, hijo de Simón Iscariote, porque Judas iba a traicionar, aunque era uno de los 12 discípulos. ¡Wow! Interesante. Entonces Jesús sabía muy bien lo que estaba en el corazón de este hombre. Muy bien, le pasó lo mismo que ya vimos de Caín, pero hay otro hombre importante también en la Biblia que no lo hemos mencionado en este pasaje, y es un hombre que caminó muy cerca del apóstol Pablo. Y este hombre se llamó, vamos a ver, Demas. Eso está en 2 Timoteo 2:10. ¿Y qué dice 2 Timoteo 2:10? Dice que este hombre que seguía, que estaba a la sombra de la autoridad apostólica de Pablo, dice que se alejó y se fue al mundo. No era cuestión de un demonio, sino algo. Una semilla estaba en su corazón y abandonó a Pablo. ¿Por qué? Porque amaba al mundo. Así lo dice claramente. Pues bien, entonces ya para ir terminando nuestros 3 temas que hemos estado analizando, yo quiero llegar a un punto final. Entonces, en el corazón de Judas no había ninguna compasión a los pobres, y en el Salmo 109 cabal dice que así como él no tuvo compasión y misericordia de los pobres, tampoco Dios va a tener misericordia de él. Entonces, miremos ahora el capítulo, vamos al capítulo 12 de Juan, y miremos por unos momentos aquí el capítulo 12 y versículo 1. Muy bien. Dice así la palabra. Vamos a leer hasta el versículo 8. 6 días antes de la Pascua, Jesús fue a Betania, donde vivía Lázaro, a quien él había resucitado. Y ahí se hizo una cena en honor a Jesús. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban a la mesa comiendo con Jesús. Y María trajo unos 300 gramos de perfume de nardo puro, muy caro, y perfumó los pies de Jesús. Luego se los secó con sus cabellos, y toda la casa se llenó de aroma del perfume. ¡Qué lindo! ¡Oh, qué precioso cuadro para aquellas mujeres adoradoras y que les sirven al Señor! Desde ya una bendición para ustedes, servidoras del Señor, diaconisas. Cuántas mujeres preciosas sirven en las iglesias, en los templos. Que el Señor los bendiga por ese servicio. Y saben, el Señor vino a restaurar la dignidad y el honor de la mujer. Recuerden, ¿quién falló? Sí, ¿verdad? Desde el principio. Dice que no fue Adán, sino Eva. Entonces, ¿qué vino a hacer Jesús? A levantar la dignidad de la mujer. Mujeres, ¿saben una cosa? ¿Quiénes fueron las primeras que llegaron allá cuando Jesús resucitó? Muy temprano por la mañana, aquella mujer pecadora ahí estaba, y otras más. Ningún discípulo, ningún apóstol, ninguno de los que el Señor había sanado, aquella mujer preciosa. Ellas fueron las pregoneras, las que llevaron la palabra, la verdad del Evangelio. ¿No es glorioso eso? Así que bendiciones para todas aquellas mujeres maravillosas que le sirven al Señor como esta. Llenó de aroma el perfume. Entonces Judas Iscariotes, que era aquel de los discípulos que iba a traicionar a Jesús, dijo, miren, apareció como dicen el peine, ¿verdad? ¿Por qué no se ha vendido este perfume por el equivalente al salario de 300 días para ayudar a los pobres? 300 es el número del caminar con Dios. En el verso 6 dice, pero Judas no dijo esto porque le importaba a los pobres, sino porque era ladrón. Subraye, porque era ladrón. Y como tenía a su cargo la bolsa del dinero, dice, robaba de lo que echaba en ella. Jesús le dijo, déjala,
pues lo estaba guardando para el día de mi entierro. A los pobres siempre los tendrán entre ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. ¿Tuvo Jesús compasión y amor por su maestro? Nada que ver, porque él era ladrón y estaba ahí para rechazar, para estar en contra de alguien que estaba dedicándole honor, adoración, alabanza al nombre del Señor. Ese perfume es hoy, tipifica hoy la alabanza, la adoración a nuestro Dios. Muy bien, ahora terminando ya pues toda esta meditación que hemos traído ya, si lo puede seguir pues en el orden que hemos tenido, ya este es el tema número 3. Entonces ahora terminamos leyendo el capítulo 13 y versículo 1 del libro de Juan. ¿Ok? Jesús lava los pies de los discípulos. Antes de la fiesta de la Pascua, 13:1 del libro de Juan, Jesús sabía que había llegado la hora de que él dejara este mundo para irse a reunirse con el Padre. Y él siempre había amado a los suyos que estaban con él en el mundo y los amó hasta el fin. Qué amor más bello. Que Dios nos ama hasta el fin. Muy bien, versículo 2. El diablo ya había metido en el corazón de Judas. Aquí reparemos, ya estoy prácticamente terminando. Muy bien, como el diablo ya había metido en el corazón de Judas. Es la misma expresión de el capítulo 5, verso 1 en adelante de Hechos. Cuando Ananías y Zafira llegaron con aquel cuadro que usted ya sabe y cómo fue que murieron, pero hay una parte muy importante que dice, que le dijo Pedro, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón? Es decir, que esa intención, esa iniquidad no fue en ese momento, sino se fue dando, se fue llenando. Por eso hablamos de la palabra que ha de ser, que llegaremos a ser. Vamos a alcanzar esa plenitud en el Señor, los santos, los hijos de Dios. Pero los malvados están llenando su copa. Por eso hay una copa de la ira de Dios que va a ser derramada en el mundo. Y dice que morderán su lengua de dolor, pero ni aún así se van a arrepentir de sus obras. Interesante. Entonces aquí dice, como el diablo ya había metido en el corazón de Judas, es decir, estaba llenando esa copa de iniquidad, hijo de Simón Iscariote, la idea de traicionar a Jesús. Jesús sabía que había venido de Dios y que iba a volver a Dios y que el Padre le había dado toda autoridad. Así que mientras estaba cenando, se levantó de la mesa, se quitó la capa y se ató a una toalla a la cintura. Y luego tomó agua y ya vemos nosotros todo el cuadro. Pero yo quiero adelantar, por razones del tiempo que tenemos acá, quiero adelantar hasta un poquito más adelante. Entonces aquí hay algo que es sumamente impresionante. ¿Cómo fue que Satanás había llegado a llenar la copa, el corazón de Judas? Comenzó con pequeñas cosas, pero llegó donde Satanás ya estaba a la puerta. Entonces aquí tenemos este asunto. ¿Cómo fue que Judas llenó la medida de iniquidad? Llegó esa medida donde él iba a traicionar. Y la peor cosa que vino fue que, en el momento de la cena, vamos a ver si lo tenemos por acá, dice aquí, después Judas salido, Jesús le dijo, ahora se muestra la gloria del Hijo del Hombre. Vamos a ver por acá. Ok, hay algo muy interesante, como Jesús era el encargado de la bolsa. Vamos a seguir viendo un poquito, pero hay una parte aquí donde vamos a ver si logro encontrar el pasaje y dice que como ya él había metido esa iniquidad en su corazón. Permítame un momento y ya lo tendré aquí para
para ser más correctos en la lectura de la palabra. Entonces aquí en el capítulo donde estamos es en el capítulo 13, ¿verdad? Muy bien. Y ya en el versículo 22 dice: entonces los discípulos mirábanse del uno al otro diciendo de quién decía del que lo iba a entregar. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado en el seno de Jesús. A este pues vino, hizo señales a Simón Pedro para que preguntase quién era al quien el Señor estaba señalando. Él entonces, recostándose sobre el pecho de Jesús, dícele: Señor, ¿quién es? Respondió Jesús: aquel es a quien yo diera el pan mojado. El pan se lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. ¿Y qué es lo que dice más adelante? Y tras el bocado entró Satanás. Ay, Señor. Y tras el bocado Satanás entró en él. Entonces Jesús le dice: lo que haces, hazlo presto. Aquí llegamos al final de la vida de Judas. Fue poco a poco. Un día abrió la puerta, fue llenando poco a poco su corazón, hasta que el mismo Satanás, y es el primer hombre en la Biblia, escúcheme, el primer hombre en la Biblia donde Satanás mismo, un ángel caído, entró en él. No se habla de otro ser. Hermano, los espíritus, sí, hay muchos espíritus inmundos que posesionan cuerpos, miles, millones de espíritus inmundos, y que el Señor los reprenda. Pero este vaso fue llenado por el mismo Satanás que entró en él. Un ángel caído fue lleno de Satanás porque había llenado su corazón de la iniquidad. ¿Cuál fue el resultado de todo esto? Bueno, ya lo narra Hechos, que este hombre compró un terreno con el dinero malvado, y en ese momento pues él se ahorcó. Yo resumo de esta manera porque hay que leer el pasaje, pero se ahorcó. Y dice la palabra que cuando él cayó, sus entrañas se derramaron, se desparramaron. De esa manera murió. Y otro tomó el obispado para llenar el vacío y el espacio que este apóstol había dejado. Entonces, en la Biblia encontramos 7 hombres que se ahorcaron. Hay 7 hombres que se ahorcaron, pero este es el que llenó la copa. Entonces, ¿qué sucedió? Cuando ya Judas había hecho lo que hizo, y está narrado en el capítulo 1 del libro de los Hechos, entonces entramos al capítulo 2. ¿Y qué es el capítulo 2? El derramamiento de la gloria de Dios. Cuando el mal es quitado, cuando el mal es apartado, cuando la semilla de la iniquidad se quita, entonces viene la gloria de Dios. Porque Dios tuvo que llenar el espacio. Recuerdan que Matías llenó el espacio porque quedó el espacio del apostolado. Y entonces, una vez más, el Señor sigue con la autoridad, los fundamentos apostólicos, y comienza una nueva etapa que es la iglesia del libro de los Hechos. Bien, por hoy muchas gracias por su atención, sus comentarios. Gracias. A veces yo leo y recibo sus comentarios, les agradezco profundamente, los bendigo por eso. Sé que pienso que la palabra siempre es y será una bendición. Quiero orar por cada uno de ustedes y que el Señor los llene de su gracia y de su gloria y de su entendimiento. Cualquier sugerencia, pues estamos a la orden.